La semana pasada terminamos con el capítulo 6 y en el verso 20, versos 19 y 20 de Hebreos 6 se lee así. Hablamos de la esperanza, ¿verdad? Dice, esta esperanza, verso 19 del capítulo 6, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelve a mencionarnos, ¿verdad? Aquí a Melquisedec y el orden de sacerdocio Melquisedec. Y hoy vamos entonces a entrar un poco más a fondo. Vimos y nada más nombramos muy superficialmente a este personaje. Hoy vamos a estudiar un poco más acerca de él. Y la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Porque ya se nos ha hablado anteriormente de él. Hasta el nombre, ¿verdad? Está un poquito extraño, Melquisedec, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Versos 1 al 3, capítulo 7. Este Melquisedec, porque acuérdense que en el 6 se queda según el orden de Melquisedec y entonces conecta, ¡pum! Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec, y aquí está el significado, significa rey de justicia y rey de Salem, rey de paz. Ese es el significado. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados, no hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces aquí hay un misterio, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, en cuanto a este personaje. ¿Quién es? No hay registro de sus antepasados, no tiene principio ni final. A semejanza de Jesús, su sacerdocio es para siempre. Y aquí es donde recuerden que el tema no es Melquisedec, el tema es el sumo sacerdocio de Jesús. Eso es lo que estamos viendo y lo que quiere hablarnos el capítulo 7. Sí, hay que captar la idea, la verdad, el principio que nos quiere enseñar ahora el autor de Hebreos. En nuestra mente, no ponga Melquisedec ahorita, es sacerdocio de Jesús. Ese es ahorita, pero el personaje Melquisedec nos va a ayudar a entender el sacerdocio de Jesús, el sumo sacerdocio de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús? Porque acuérdense que está hablando del Hijo y luego le dice Jesús, en el capítulo 6, verso 20, dice Jesús ya entró ahí por nosotros. Explicamos la semana pasada, ¿verdad?, cómo estaba el tabernáculo y el templo, cómo nada más los levitas podían, ¿verdad?, entrar en lo que es el atrio, cómo nada más los sacerdotes podían entrar al lugar santo y cómo nada más el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Pero ahora dice Jesús ya traspasó, ¿verdad?, cada uno de esos lugares. Es más, dice, quitó el velo que dividía al lugar santo, el lugar santísimo, que nos impedía ir a la presencia de Dios, y ahora Él está ahí como un eterno sumo sacerdote. Entonces esa es la idea. Quiere conectar del verso 20, continuar con la idea de Jesús como sumo sacerdote y introduce a Melquisedec. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús sumo sacerdote si no viene de la tribu sacerdotal de Leví? Acuérdense rápidamente aquí. ¿A quién está escrito la carta a los hebreos? A los hebreos, a los judíos. Tenemos que entender cómo pensaban los judíos en aquel tiempo, qué sabían y qué no sabían. Ya dijimos varias veces que para ser sumo sacerdote, requisitos, para el sumo sacerdote, voy a poner SS, ¿sí? Número 1, hermanos, pertenecer a la tribu de Leví.
¿Ok? Número 2, pertenecer a la familia de Aarón. ¿Sí? 3, no era un ministerio eterno. O sea, podía morir y otro lo sucedía. Podía también pasar, bueno, eso después se los platico, pero no era un ministerio eterno. Entonces, prácticamente, hermanos, lo básico para entender el sumo sacerdocio es, si eras de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Simeón, no podías ser sacerdote, para empezar. Segundo, Aarón era de la tribu de Leví. Y Aarón fue escogido por Dios para ser el primer sumo sacerdote. Entonces, solamente los hijos de Aarón, ¿verdad?, podían ser sumos sacerdotes. Ahora, tenía un lapso, ¿verdad?, desde que eran escogidos por Dios hasta que morían. 10 años, 5 años, 20 años, 40 años. No perduraba para siempre el mismo sumo sacerdote. Entonces, ahorita vamos a desarrollar eso, por eso introduce el escritor de Hebreos a Melquisedec, porque debemos entender, Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús no era descendiente de Aarón, ¿verdad? Y es más, el sacerdocio del Señor Jesús sí es eterno. O sea, son 3 cosas que van en contra de lo establecido del sumo sacerdocio arónico. Entonces, aquí es a propósito que lo hace así el escritor de Hebreos, para que entendamos que el sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio arónico, hermanos. No es un sacerdocio arónico. Arónico viene, ¿verdad?, de Aarón. O sea, entonces no le busquen 3 pies al gato. No van a encontrar, no van a poder enlazar a Jesús con la tribu de Leví, no van a poder enlazarlo con Aarón. No va ahí la cosa. Entonces, este sumo sacerdocio es algo mayor que el sumo sacerdocio de Aarón. Esa es la idea que quiere ponernos, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. ¿Cómo puede ser Jesús sumo sacerdote si no viene de la tribu de Leví, mucho menos de la línea de sumos sacerdotes de la familia de Aarón? Es de suma importancia poder responder bíblica y correctamente esta pregunta, ya que de ella depende nuestra comprensión y conocimiento de cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesús. Porque acuérdate la petición del escritor de Hebreos. Dejemos bien puestos ya los fundamentos de la doctrina de Cristo y vayamos a la perfección, crezcamos. Esto no nada más es decir, hay que tomar una clase para conocer más a Jesús. No, tienes que crecer en tu conocimiento del Señor para poder madurar espiritualmente. Yo conozco a Cristo como Señor y Salvador. Ok, ¿cómo es que llega Jesús a ser Salvador? Pues murió en la cruz por mis pecados como Cordero de Dios. ¿Y por qué como Cordero de Dios? ¿Por qué sacrificado? Pues porque así debe ser. Porque así lo dice el pastor en la iglesia. No, mi hermano, no puedes contestar así. Tienes que usar la palabra y explicar por qué. No es cosa de hombres, no es invento de una denominación. Tienes que tener el entendimiento del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del Señor Jesús como sumo sacerdote? Amados, para poder conocer y entender eso, tenemos que llevar a cabo, ¿verdad?, una investigación, cómo el Señor intercede por nosotros delante del Padre Juez Celestial. Porque acuérdense, ¿cuál era la función del sumo sacerdote, hermanos? Ok, la función o ministerio. El ministerio, ¿verdad?, del sumo sacerdote
es interceder por los pecadores ante Dios. ¿Sí? Ok, entonces, de ahí la importancia, ¿por qué entender el sumo sacerdocio? Si el sumo sacerdote no sacrificaba al cordero pascual cada año y entraba a la presencia de Dios dentro del lugar santísimo y derramaba la sangre, entonces Dios no perdonaba los pecados del pueblo. Entonces el pueblo era culpable de pecado y la paga del pecado es muerte eterna. Entonces de ahí la importancia de entender el ministerio intercesor del sumo sacerdote por el pueblo de Dios. Y claro, esta era figura de lo que el Señor Jesús es realmente. Y entonces aquí el personaje Melquisedec es clave para responder a la pregunta anterior: ¿cómo el Señor Jesús puede ser sumo sacerdote si no cumple los requisitos que el mismo Padre, ¿verdad?, celestial puso a Israel? Los está quebrando todos. Bueno, es que el sumo sacerdocio de Cristo es mucho más allá que el de Aarón, y vamos a entenderlo por medio de Melquisedec. Y el personaje Melquisedec es clave, hermanos, para responder la pregunta anterior. En los versos 19 y 20, que ya leímos ahorita, ¿verdad?, del capítulo 6, se nos dice que nuestra esperanza es un ancla firme, confiable, que nos conduce a través de la cortina. Otra vez está usando un sentido figurado donde quiere poner la idea en los judíos, que conocían perfectamente bien el templo porque habían ido ellos y siempre se les había explicado, ¿verdad? Ya el sumo sacerdote traspasó la cortina, ya está intercediendo por nosotros, ¿verdad?, pecadores, ante Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros, está diciendo, Él es el sumo sacerdote. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Ahí hay una diferencia con los hijos de Aarón, no eran eternos, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec. Y aquí ya nos dice entonces Melquisedec, hermanos, viene a jugar un papel de suma importancia. Porque si Jesús no es un sacerdocio arónico lo que tiene, entonces va a tener un sacerdocio según el orden de... Y entonces, ¿quién es Melquisedec? Para entender el sacerdocio del Señor Jesús, bueno, Jesús es sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, y vamos a analizar lo que nos dice el texto. No podemos analizar algo que no nos diga la Biblia, hermanos. O sea, no haga preguntas que no puede responderse. No haga cuestionamientos que no tienen lógica y que no vamos a poder usar la palabra de Dios para hacerlo. No ande buscando quién era la suegra de Adán, no va a encontrar esa respuesta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios es más que suficiente para la fe y para la salvación. Dice que los misterios pertenecen al Señor, nada más. Entonces, lo que se nos es dado, usémoslo, interpretémoslo según el Espíritu nos da, y olvidémoslo lo que no podemos responder. Pero, ¿qué características ahora, hermanos, nos da el sacerdocio de Melquisedec? Fíjese muy bien. A diferencia del sacerdocio arónico, el sacerdocio del orden de Melquisedec. A ver, díctenmelas. Número 1. No es. Tampoco Melquisedec no es de la tribu de Leví. Ok, ¿cuál es la segunda característica? No desciende de Aarón. Tercero, es un sacerdocio eterno, que es lo contrario, ¿verdad? Cuarto. Cuarto. Entonces ya me confundieron, hermanos.
Ok, es un sacerdocio humano. No es humano, no es humano. Sin registro. Entonces el cuarto es eterno, ¿verdad? Ok, y quinto. Fíjese, aquí una y enorme diferencia es que es sumo sacerdote y exactamente rey al mismo tiempo. Entonces, la Biblia nos está hablando que hay dos tipos de sumo sacerdocio: el sacerdocio arónico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesús no es de este sacerdocio, pero dice que es del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Aquí sí cumple el Señor Jesús. ¿Jesús era de la tribu de Leví? No, era de otra tribu de Judá. Entonces sí cumple el Señor ese requisito, porque no es de la tribu de Leví. ¿Desciende de la familia de Aarón? No, desciende de la familia de David. Entonces también, ¿verdad?, cumple con ese requisito. ¿Hay registro humano del Señor Jesús? Sí y no. Porque por parte de la madre, pero por parte del padre, no hay registro. Entonces también cumple eso. Ahora, ya se nos dijo varias veces, ¿el sacerdocio del Señor Jesús es limitado o es eterno? Entonces también cumple, ¿verdad?, con ese requisito. Ahora, ¿el Señor Jesús es sacerdote nada más o es rey y sacerdote? Ok. Entonces, notamos que el Señor Jesús es de un sacerdocio muy diferente al sacerdocio del pueblo de Israel, al sacerdocio de Aarón. Claramente podemos ver que esta clase de sacerdocio no es la dada a la tribu de Leví, a la familia de Aarón. Este sacerdocio Melquisedec está muy por encima del sacerdocio arónico, el cual ya no tiene vigencia el día de hoy. Y el escritor de Hebreos nos narra cómo esto es posible. Ahorita vamos a ver, ponte a pensar, oye, ahorita existirán descendientes de Aarón que pudieran reclamar el sumo sacerdocio. Yo creo que sí. O sea, sí debe haber descendencia de Aarón hasta el día de hoy. Tienen mucho registro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Génesis 3:17 el Señor le dijo a la serpiente: el hijo de la mujer va, ¿verdad?, a aplastarte la cabeza. Y entonces, desde siempre, Satanás ha querido exterminar la simiente santa. Por eso siempre Israel fue perseguido, maltratado, esclavizado. ¿Por qué? Porque Satanás quería eliminar al hijo de la mujer, al Mesías. Pero como el Mesías iba a descender, hermanos, de el rey David y tenía que venir de la tribu de Judá, entonces el Señor hizo que los judíos tuvieran un registro muy, muy exacto. Y luego también por causa del sumo sacerdocio y del sacerdocio de la tribu de Leví, tenían que tener un registro muy, muy exacto para que nadie se quisiera colar y decir: yo soy de la tribu de Leví, yo puedo ser sacerdote. No, a ver, no, aquí no está registrado tu familia, no puede ser. Entonces el Señor es muy celoso, hermanos, con los ministerios que Él da, ¿verdad? No es quien quiera, es el que Dios llame, el que Él ya tiene escrito en su libro. Por eso es aquí que los judíos siempre, ¿verdad?, tienen muy registrado sus genealogías. Entonces, prácticamente aquí, hermanos, podemos ver que el sacerdocio de Melquisedec es muy, muy, muy por encima. Y aunque pudiéramos decir que hoy existen descendientes de Aarón que pudieran reclamar el sumo sacerdocio, la realidad es que el último sacerdote registrado bíblicamente
ni siquiera era uno, eran dos. Y aquí la pregunta es, ¿a carambas? Cuando tú vas a ver en la ley, Dios dijo que nada más podía haber un sumo sacerdote vigente. No podía haber un suplente, hermanos, como yo soy el número uno y tú el número dos. Pero ¿qué pasa en el tiempo del Señor Jesús? Acuérdenme, ¿quiénes están de sumos sacerdotes? Anás y Caifás, yerno y suegro. ¡Ah, carambas! ¿Cómo? ¿Cómo es posible si el Señor estableció que nada más uno? Hay varias teorías. Unos dicen que ¿quién es el mayor? Caifás, el más viejito. Ok, muchos dicen que Caifás ya era muy anciano y entonces por cuestiones de que a lo mejor el viejito ya no podía muy bien, entonces nombran a Anás. Y entonces cuando el Señor Jesús vino, entonces están en esa ¿cómo se dice? Que van a cambiar de una transición, gracias. Esa es una teoría. La otra, hermanos, es que en realidad, como el pueblo de Israel está bajo Roma, Roma elige a quien él quiere, porque acuérdense que el sumo sacerdote, en este tiempo, aunque Herodes era rey de los judíos, Herodes era un títere de Roma. Pero quien realmente tenía el poder en el pueblo de Israel era el sumo sacerdote. Pero a Roma no le convenía un sumo sacerdote que no estuviera ¿verdad? Aliado a él. Entonces, prácticamente se cree que Roma pone a uno, ¿verdad? Caifás, y que la tradición judía, ¿verdad? Dice que le tocaba a Anás. Y para empezar, entonces, el sacerdocio de estos dos hombres no era válido. Y aquí es donde, por eso les digo, bíblicamente se registran a estos dos como el último sumo sacerdote humano o arónico del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Nada más necesito corroborar esto, hermanos. Cuando un sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, como lo hizo Caifás, quedaba eliminado su ministerio. El momento que, sí saben, ¿verdad? Que los judíos, cuando ellos querían mostrar una indignación, un coraje, una tristeza tan grande, lo que hacían era, se rasgaban sus ropas. Y esa era una manera de decirle a la gente, estoy tan indignado, tan harto, estoy tan triste, ¿verdad? En una forma tan grande. Pero acuérdense que las vestiduras sacerdotales, y más el sumo sacerdote, hermanos, era el intercesor del pueblo ante Dios. El sumo sacerdote no podía hacer eso. Y el día que lo hacía, quedaba eliminado su sumo sacerdocio. Y nada más quiero corroborar esto. Creo que al hacerlo tenían que matarlo. Tenían que apedrearlo. Creo. Nada más quiero corroborar eso. ¿Por qué? Porque al él estar rasgando su vestidura, hermanos, está renunciando a lo que el Señor le mandó a hacer. Y si renuncia a lo que el Señor le mandó a hacer, como el intercesor del pueblo, pues ya no tiene nada que hacer en el pueblo. ¿Me entiende? Nada más voy a corroborar eso para que no sea una mentira. Pero lo que sí sé es que cuando se rasgaba la vestidura quedaba anulado su sumo sacerdocio. Volvemos a lo mismo. Cualquier persona lo podía hacer en Israel. Es un luto que ellos llevaban a cabo. La manera, ¿verdad? Nosotros nos vestimos de negro, vaya, o anteriormente, ¿verdad? Lo hacíamos así, vestirnos de negro. Una manifestación de celo, de indignación o de arrepentimiento. Sí. A veces rasgarse también era Es una manera de humillarse, lo máximo. O sea, si andar arreglados, perfumados, peinados, es una manera de querer que la gente nos admire. Entonces, al rasgarnos la vestidura y al raparnos y echar cenizas, ¿verdad?, en nosotros, vamos a dar un aspecto de lástima, ¿verdad? Entonces,
Es, era mostrar sí, su forma tan triste, tan amargada, tan decepcionada que tenían dentro, mostrarlo por fuera. Es prácticamente una cosa tradicional, ¿verdad? Vestirse de ceniza o silicio, ¿verdad? Eran formas. Acuérdense que el Señor enseñó muchas formas a Israel. Muchas formas a Israel. A Caifás. Cuando están haciendo el juicio falso contra el Señor Jesús, y cuando le dice, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú lo has dicho, y le hace blasfemia, ¿verdad? Y se revienta el. Entonces, aquí es donde entonces queda eliminado ya, hermanos. Ya no existe el sumo sacerdocio arónico. Por más que ahorita los judíos, usted va a Israel y te van a dar un precioso cuento, hermanos, que están estableciendo ya el tercer templo y las vacas rojas ya listas y ya está la vestidura del sumo sacerdote y ellos tienen registro ahí de los hijos de Aarón y te emocionas, pero no es posible, no es falso, no es válido. Claro, tenemos que entender, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? El Señor nos deja hacer lo que queramos, pero al final de cuentas su plan se va a llevar a cabo. Y aquí es donde cada uno de los personajes bíblicos, Judas era parte de, sí, Judas tenía que traicionar, el Señor Jesús tenía que entregarlo. El liderazgo de aquel tiempo, el Sanedril que existía, los sumos sacerdotes, era parte del plan de Dios, sí, así es. El faraón endurecido su corazón contra Israel, que no lo dejó ir, era plan de Dios también. Y aquí es donde, por eso podemos tener la esperanza firme como ancla, sabiendo, hermanos, que si el Señor ya entró al santuario, ya intercedió por nosotros, podemos estar seguros que vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios desde el principio. No fue que se le salió al Señor de la manga, ¿verdad? Ay, van a matar a mi hijo, ahora qué planeo. No, dice que desde antes de la fundación del mundo el Cordero fue sacrificado. Exactamente, dice, entremos con plena confianza. ¿Por qué? Porque ya hay alguien, ¿verdad? Ahí que nos va a recibir con misericordia. O sea, que no nos va a pagar como merecemos, porque Él ya pagó lo que merecíamos. Ahora nos va a dar gracia, nos va a dar lo que no merecemos, el perdón, el amor, la vida eterna. Y eso es lo que quiere el escritor de Hebreos, que entendamos la gran diferencia entre el sistema arónico de sumos sacerdotes y ahora el orden de Melquisedec, de este sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros ni judíos somos, hermanos, de descendencia, ¿verdad? Somos judíos por fe, porque dice el libro de Romanos que los verdaderos judíos son, los verdaderos hijos de Abraham, dice, son aquellos que por la fe obedecen, dice, al Señor. Si usted obedece al Señor, usted es judío delante de los ojos de Dios, sin tener sangre, ¿verdad?, de alguno de las 12 tribus. Entonces, aquí en el capítulo 7, hermanos, de Hebreos, versos 1 al 3, el autor de la carta nos relata un evento que sucede en Génesis 14. Si usted se va a Génesis 14, ¿por qué? Porque aquí utiliza a Abraham y a Melquisedec. Dice, Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem, también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba, y aquí rápidamente, ¿qué sucedió? Aquí lo resumo, ¿verdad? Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Parcialmente Abraham obedeció. Abraham se trajo con él a su padre y a su sobrino. Su padre murió en el camino, pero su sobrino Lot se vino con él. Y el Señor le había dicho, deja ¿a quién? A tu tierra, tu parentela. Por eso dije que Abraham obedeció parcialmente, porque sí se trajo a su parentela. Y Lot le causó problemas a Abraham, hermanos, varios problemas. Exactamente. Entre ellos, cada vez Lot se fue apartando más de Abraham y se acercó más al pecado. Llegó a vivir a la ciudad de Sodoma. Dice que hay tiempo en que los reyes salen a la guerra, me imagino yo que en los veranos, no sé, ¿verdad?, cuando no hay nieve, no sé. Y entonces ciertos reyes fueron y conquistaron la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tomaron a todos los ciudadanos de esos dos lugares por esclavos y todas sus posiciones y se los llevaron. ¿Quién vivía ahí? Lot, el sobrino de Abraham. Abraham no tenía hijos. ¿Qué era lo más parecido a un hijo que tenía Abraham? Su sobrino, lo amaba como un hijo. Cuando se entera Abraham que los reyes
tienen a su sobrino. Entonces Abraham dice que con 318 hombres que nacieron en su casa, esclavos de él, pero que eran buenos para pelear, va, enfrenta a estos reyes, puede entonces rescatar a la familia de Lot, a todos los que vivían en la ciudad y todo lo que se habían robado los reyes. Entonces cuando él viene regresando, ¿verdad?, con toda esta gente, los reyes de Sodoma y Gomorra salen a recibirlo. Abraham, ¿verdad?, pues eres nuestro Salvador. Pero antes de que salieran estos reyes, dice que salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces dice que Abraham, hermanos, le dio el 10%, o sea, el diezmo del botín de guerra, se lo dio a Melquisedec. Y aquí uno dice, espérate, pero si el sistema, ¿verdad?, de tributario que Dios le dio a Israel, precisamente de los diezmos hacia la tribu de Leví, pues vino cientos de años después. Abraham, acuérdense que apenas es el padre de Israel. Moisés todavía le falta, hermanos, cientos de años. ¿Por qué Abraham le da los diezmos a Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Todavía no existía ni siquiera Aarón ni la tribu de Leví. Entonces no puede ser un sacerdote de la tribu de Leví, porque pues todavía no nace ni siquiera, hermanos, ¿verdad?, Isaac, Jacob, los padres de Israel. Entonces aquí es donde conecta el escritor de Hebreos y nos lleva a esta historia, ¿verdad?, donde dice, Abraham, cuando vino de la guerra, entregó 10% a Melquisedec. Dice, y Melquisedec, dice, entonces sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Salud. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a darle vuelta a la hoja, ¿verdad?, en la página 58. Esta es la primera ocasión que se menciona al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, o sea, Génesis 14. Y ahora, miles de años después, hermanos, lo menciona, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. Y lo menciona para explicar el sumo sacerdocio de Jesús. O sea, saca a relucir a Melquisedec para poder explicarnos el sumo sacerdocio de Jesús. Y aquí la figura entonces es esto, ¿verdad? Él usa a Melquisedec y a Jesús para armonizar, o sea, para darnos a entender que el sumo sacerdocio eterno, porque varias veces nos menciona el escritor de Hebreos que dice, Jesús llegó a ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Ahí dice, ok, a la diferencia, hermanos, de Aarón, acuérdense que los sumos sacerdotes morían. Pero ahora, si decimos que el sumo sacerdocio de Jesús es eterno y Melquisedec y Jesús son nombrados como sumos sacerdotes, pero si decimos que es eterno y decimos que son dos personas diferentes, entonces no puede ser que eterno, porque primero fue uno y luego fue otro. Entonces no podemos decir que es eterno, al menos que sean el mismo, ¿sí? Al menos que Melquisedec sea el Señor Jesús. Porque si no, la Biblia está mal, y si la Biblia está mal, Dios está mal, y si Dios está mal, entonces nuestra fe. Pero el escritor de Hebreos dice que nuestra esperanza es un ancla firme. Entonces aquí el entendimiento es por qué saca a relucir el escritor de Hebreos a Melquisedec para explicar el sumo sacerdocio de Jesús, porque es el mismo. Pero acuérdense que el Señor Jesús Yeshua, hermanos, en Jehová hay salvación, ese es el significado, ¿verdad? No había sido revelado este nombre todavía a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, es el nombre con que se presenta el Señor Jesucristo a Abraham en su función de intercesor. ¿Sí? Porque acuérdense que nuestro Señor Jesús es alfa y omega, es cordero y león, es salvador y juez al mismo tiempo, es Dios y hombre. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor se está mostrando como Melquisedec, como el
sacerdote del Dios Altísimo, delante, ¿verdad?, de Abraham. Ahora, aquí es donde podemos ver cómo estos dos personajes pueden conectarse y armonizarse. Número uno, Melquisedec significa rey de justicia, ¿verdad? Lo leímos ahorita en Hebreos. Y era el rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es el rey de paz, hermanos? Y de justicia. El Señor Jesucristo. Él mismo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. O número dos, Melquisedec no tiene genealogía, o sea, no tiene principio y no tiene final. Así lo presenta también Apocalipsis 22:13, también nombra a Melquisedec. Al primer libro de la Biblia lo menciona, el último libro de la Biblia lo menciona. Vamos nada más rápidamente a Apocalipsis 22:13 para corroborar lo que estamos, ¿verdad?, viendo. Miren, yo vengo pronto, traigo la recompensa para conmigo, verso 12, para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí en Hebreos 7 vimos que el escritor dice que el sacerdocio de Melquisedec dice no tiene principio ni final. Ese nombre, el alfa y omega, es dado al Señor Jesús. Entonces, amados, podemos entender que es el mismo. Ahora, Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec antes del sistema sacerdotal levítico, o sea, antes de que Dios estableciera, ¿verdad?, los diezmos que Israel iba a estar llevando, las ofrendas, los sacrificios. Cientos de años antes, Abraham le entrega los diezmos, ¿verdad?, a Melquisedec. Y entendemos que Dios estableció que los diezmos se entregan ¿a quién, hermanos? A los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿verdad?, lo ofrecían ¿a quién? Al Señor, a Dios. Ahora, Melquisedec, por lo tanto, era rey y sacerdote, que es el Señor Jesús, rey y sacerdote. Es más, Pilato dijo, he aquí el rey de los judíos. ¿Sí? Los sabios de Oriente que vinieron a adorar dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Entonces vemos, amados, que estos títulos de rey de justicia, rey de paz, alfa y omega, los diezmos para el Señor y el rey sacerdote, todos recaen en el Señor Jesús, al igual que recaen entonces es la misma persona, ¿sí? La palabra de Dios lo está identificando como la misma persona, simplemente, ¿verdad?, con un nombre diferente para la época y tiempo y ministerio que iba a llevar a cabo. ¿Sí? Sí, hermana. Por eso es que era como tan grave lo que hizo Saúl cuando ofreció lo que le correspondía al sacerdote, la ofrenda antes que llegara Samuel. Ok. Él era el rey y él estaba haciendo cosas de sacerdote y todo como esa fue la ofensa. Es un buen ejemplo. El rey no tenía la función de ser intercesor. No, él no podía hacer sacrificios. Aquí lo extraño es esto, lo tenían que hacer los sacerdotes, pero ahí lo hizo un profeta, Samuel. Sí, pero los profetas eran hombres escogidos de Dios también. Pero el rey, si no tenía la función de ser intercesor y de ofrecer sacrificios, ahí es donde vemos que, ¿verdad?, Melquisedec, siendo rey, lo puede hacer. Y el Señor Jesús también se sacrificó hacia él mismo y Dios dice que aceptó esa ofrenda. Entonces vemos, ¿verdad?, que sí, los dos tienen el mismo ministerio, tienen los mismos títulos, tienen la misma autoridad, y al entregarle a Abraham los diezmos a Melquisedec está diciéndonos que lo está entregando a alguien mayor que él, o sea, a Dios. No se lo está entregando a un hombre, a otro hombre, sino a Dios. Entonces aquí es donde el verso 4 al 7 de Hebreos 7, donde estamos ahorita, continuamos. Dice entonces el escritor, consideren. Considerar quiere decir, piensen en lo que les estoy diciendo, piensen en lo que acabamos de ver. Entonces la grandeza de este Melquisedec, dice, incluso Abraham, el gran patriarca, dice, de Israel, reconoció
Esto al entregarle el diezmo, ¿verdad? La 10ª parte de lo que había capturado en batalla. O sea, Abraham está reconociendo, Melquisedec es mayor que yo. Y aquí están los diezmos. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Entonces, fíjense cómo el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón. El sistema de sacerdocio levítico, hermanos, vino generaciones después de Abraham, con Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? De Leví, hermanos, descienden Moisés y Aarón, quienes construyeron el tabernáculo de reunión. Después fue el templo, ¿verdad? Se nos dice que Abraham entregó los diezmos del botín de guerra que recuperó y se lo dio a Melquisedec. Al hacer esto, Melquisedec bendijo a Abraham. Por lo tanto, aquí lo que está refiriendo, ¿verdad? En el capítulo 7, el escritor de Hebreos, hermanos, es que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, el que tiene el poder de bendecir es mayor que el que recibe la bendición. Melquisedec es mayor que Abraham y Abraham es mayor que Leví, porque pues Abraham es el padre, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, de Leví, es el bisabuelo de Leví, ¿verdad? Porque es Abraham, Jacob, Isaac y luego Leví. Sí, es el tatarabuelo de Leví. Ahora, leamos la profecía mesiánica que se encuentra en Salmo 110, porque acuérdense, estamos armonizando quién era Melquisedec y quién es el Señor Jesús, y tenemos que comprobarlo según la palabra de Dios. Vamos al Salmo 110 para continuar esta armonía entre estos dos personajes bíblicos, que es el mismo, pero con un nombre diferente. Salmo 110. Esta es una profecía mesiánica. ¿Qué quiere decir? Es una profecía que está hablando del Mesías, de Jesús. No está hablando de Salomón, no está hablando del rey David, está hablando de Jesús. El Señor, aquí David está haciendo esto. El Señor, ¿a quién se refiere? A Dios. Le dijo a mi Señor. Fíjense, David es el rey. Pero David está diciendo, el Señor, el Padre, ¿verdad? Yahweh, Jehová, el Señor, le dijo a mi Señor, el Hijo. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Aquí ya está hablando, hermanos, de la fe. Estás envueltos en vestiduras santas y tu fuerza se renueva cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no rompe su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso estamos diciendo que este salmo se refiere a Jesús, no al rey David, no a Salomón, porque Salomón y el rey David pueden ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte, derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo, castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios, destrozará cabezas por toda la tierra, pero Él se refresca en los arroyos junto al camino, saldrá vencedor. Entonces, vuelve a decirle, ¿verdad?, a Jesús, al Mesías, tú eres sacerdote según el orden de, se lo vuelve a decir en el Salmo 110, ¿cuándo se cumple esta profecía, hermanos? Porque acuérdense de esto. Marcos 16:20. Aquí está hablando que Dios le prometió sentarse a la de ¿qué? A la derecha, ¿sí? Que se iba a sentar en el lugar de honor a la derecha. Y vamos a Marcos 16:20. Y aquí se cumple la profecía del Salmo 110. Ok, verso 19, Marcos 16:19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo.
aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando ya resucitó, ¿verdad?, y está siendo llevado al cielo. Dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes, predicaron, y el Señor, ¿verdad?, actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales. Entonces vemos que la profecía es, voy a darte en lugar de honor y te voy a sentar a mi derecha. Y los discípulos vieron que cuando el Señor fue ascendido al cielo, ¿se sentó a dónde? Ok, si esa profecía le dijo, tú eres, ¿verdad?, mi hijo, y te voy a dar el honor de sentarte a mi derecha, porque tú eres, según el orden de Melquisedec, está hablando del Señor Jesús. Entonces, podemos volver a confirmar, hermanos, que se trata Melquisedec del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, al saber que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios y ha traído justicia y paz a nosotros los pecadores que creemos y obedecemos el Evangelio, podemos deducir que Jesús es Rey de justicia, Él es nuestra justicia, Él es Rey de paz, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, y entonces es nuestro intercesor, ¿para qué? Para siempre, delante del trono de Dios. Ahora, ¿ibas a hablar, hermano? Sí, no, rapidísimo, pastor. Básicamente, el autor de los Hebreos quiere confirmar el sacerdocio de Jesucristo eterno. Marcos lo evidencia de que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. O sea, está el autor de Hebreos, Sí. Marcos, el evangelista. Pero Cristo de sí mismo, cuando está en la última semana en el templo, la última semana que va a ser entregado, él mismo da testimonio de sí mismo como aquel que se va a sentar a la diestra del Padre. Ahí en Marcos capítulo 12, versículos 35 dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido pues es su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. O sea, él mismo, el autor de los Hebreos, para confirmar la fe de los creyentes judíos, testifica el sacerdocio eterno de Cristo, según el orden que se dé. ¿Es del 35 al? Del 35 al 37. El evangelista, pues al recibir la información de los apóstoles, también lo atestigua, pero Cristo mismo, él mismo se lo declara Amén. a la gente del templo. O sea, él mismo Amén, se amén. manifiesta a ellos. Gracias por ese aporte, Luis. Y es muy importante entender esto, hermanos. En la ley judía, para que un testimonio fuera válido, tenía que tener por lo menos 2 testigos. Sí. Y en este caso, ¿verdad? Pues el Señor está dando testimonio de Él mismo, es uno. Y luego los discípulos es otro, cuando lo vieron ascender. Y luego Esteban, cuando está siendo apedreado, dice la misma frase. He aquí veo, ¿verdad? Y entonces tenemos 3 testimonios acerca de esto, ¿verdad? Así es que gracias, Luis. Ahora, como dicen en el rancho, ¿con eso tienen o guisamos un huevo? Ok. Para confirmar, hermanos, que Melquisedec es el Señor Jesús, todavía tenemos una carta más que podemos usar. Para reforzar esta verdad, hermanos, en donde entendemos que Melquisedec es Jesús mismo, consideremos ahora Génesis 14:18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. ¿Qué le recuerda esto? Ok. Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, cómanlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por medio de ella y se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba la copa, porque esta es mi sangre, ¿verdad? La cual es confirmada en el pacto de Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, qué casualidad que Melquisedec, el rey de Salem, el rey de justicia, no salió ofreciéndole un cabrito ya cocinado. O frutas y agua fresca porque venían de la batalla, sino que salió con pan y vino. Y exactamente, todo era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Y aquí es donde entonces
por medio del Espíritu, hermanos, nosotros lo podemos ver. Los judíos que rechazan al Mesías no lo pueden ver así. Están cegados. Es muy claro con el Espíritu, ¿verdad? Con nosotros. Pero al rechazar al Mesías como el Hijo de Dios, a Jesús, entonces se crucifica al Mesías, ¿verdad? No se cree en él. Así como Jesús, hermanos, biológicamente fue hijo de María, legítimamente fue hijo de José, fundamentalmente es hijo de Dios.